Mi nombre es Isabel, tengo 67 años, y hace apenas unas semanas mi propio hijo me llamó vieja inútil, mientras yo todavía llevaba el luto de mi marido. No hay dolor que queme más profundamente que ese no el de la muerte, sino el de sentirse expulsada del corazón de alguien a quien se dio la vida. Pero supongo que debo empezar por el principio, o tal vez por el final. El día que enterramos a mi marido Antonio, el cielo estaba gris, de ese gris espeso que parece tragarse los sonidos. La iglesia era pequeña, de piedra antigua, como casi todo en nuestra ciudad, en el norte de España, donde el viento siempre sopla un poco más fuerte de lo necesario. Había flores blancas alrededor del féretro, y yo llevaba el mismo abrigo negro que había usado en la boda de nuestro hijo. Me pareció un gesto simbólico, o quizás irónico. La vida tiene un sentido del humor cruel a veces. Antonio y yo estuvimos casados 42 años. No fueron años espectaculares, ni de grandes lujos, pero fueron años nobles, años de respeto. Él construyó con esfuerzo una pequeña empresa de suministros industriales, una empresa que nació casi al mismo tiempo que nuestro hijo Sergio. Recuerdo que en aquellos años yo llevaba las cuentas desde la mesa de la cocina, mientras Antonio viajaba en un coche viejo y ruidoso para visitar clientes en pueblos vecinos. Éramos un equipo, éramos casa, éramos mundo. Pero los años pasan, y a veces el cariño se transforma en rutina, y la rutina en silencio. Sergio creció viendo a su padre trabajar sin descanso, obsesionado con hacer crecer la empresa para que a su hijo nunca le faltara nada. Y quizás, sin quererlo, sembramos en él la idea de que tenía derecho a todo, que el mundo le debía algo, que el esfuerzo era cosa de otros. Antonio enfermó hace 2 años. El médico dijo que era el corazón, pero yo creo que fue el cansancio de una vida entera, cargando más de lo que le correspondía. Yo lo cuidé día y noche. No es que me lo pidiera, no hacía falta. Cuando amas a alguien, cuidar no es sacrificio, es instinto. Y después llegó el funeral. La gente lloró. Alguien dijo que era un hombre bueno. Yo solo apretaba el rosario entre mis dedos como si las cuentas pudieran mantenerme de pie. Días después fuimos al notario para leer el testamento. Recuerdo el olor a madera y papel viejo de la oficina. Recuerdo las manos de Sergio cruzadas, seguras, casi ansiosas. Recuerdo que yo solo quería cerrar los ojos y que todo terminara. El notario leyó con voz monótona: la casa ubicada en calle Mayor número 12 pasa a ser propiedad de Sergio. No me sorprendió. Esa casa estaba llena de su infancia. El automóvil de matrícula pasa a ser propiedad de Sergio. Tampoco me sorprendió. Antonio siempre había dicho que el coche sería para él. La empresa Tornería y Suministros Antonio Muñoz S.L., así como sus activos, pasan a ser propiedad de Sergio Muñoz. Sentí un pequeño temblor en los dedos, no por ambición, sino porque pensé, él no sabe gestionarla, la va a romper. El notario hizo una pausa, sacó un sobre amarillento grueso. ¿Y para Isabel, esposa del difunto? Él dejó esto. Sergio giró la cabeza hacia mí con una mezcla de sorpresa y desprecio. Un sobre, solo un sobre. Eso será sentimental, dijo él con una sonrisa seca. Ya sabes, cartas y cosas de esas. No dije nada. No lloré. No protesté. Solo tomé el sobre y lo guardé en mi bolso. Esa noche, Sergio me dijo que tenía que dejar la casa. No es personal, mamá, dijo mientras sostenía una copa de vino. Simplemente, ahora la casa es mía. Necesito mi espacio. Tengo planes. Planes. Yo había sido su plan durante 40 años. Eres una carga, añadió como si tal cosa, una vieja inútil. La frase cayó como una piedra en el suelo. No grité, no lloré, no pedí explicación. Simplemente me marché. Metí algunas cosas en una maleta pequeña y llamé a una vecina que me ayudó a encontrar una habitación en alquiler en un piso viejo de esos donde las paredes son tan finas que se escucha la televisión del vecino. Cuando cerré la puerta detrás de mí por primera vez en mi vida, sentí que no tenía lugar en el mundo. La habitación era estrecha, con una cama de hierro que chirriaba y una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa colgada. La bombilla apenas iluminaba. El aire olía a humedad y aceite viejo. Me senté en la cama, puse el bolso sobre mis piernas, saqué el sobre. Lo dejé reposar en mis manos largo rato. No lo abrí, no podía. Me tumbé mirando el techo. El silencio era tan profundo que casi dolía. Pensé en Antonio. Pensé en Sergio de niño cuando se dormía sobre mi pecho.
Pensé en cómo todo podía cambiar con tanta brutalidad. Y entonces supe que lo que había dentro de ese sobre decidiría mi destino. Pero no esa noche. Esa noche solo dejé que el dolor me atravesara como una lluvia larga que no termina. No sabía aún que ese sobre no contenía despedida, sino comienzo. La primera noche en aquella habitación alquilada fue extraña. No lloré como hubiera imaginado, no grité, no maldije a nadie. Simplemente me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la pared desconchada frente a mí, sintiendo cómo el silencio se hacía cada vez más grande, hasta llenar cada rincón. Había algo en ese silencio que me paralizaba. Un silencio distinto al de una casa vacía, era el silencio de la desposesión. La cama tenía un colchón viejo hundido en el centro, como si hubiera sostenido demasiadas vidas cansadas antes de mí. Cuando me tumbé, el muelle central se clavó en mi espalda, pero yo apenas lo sentí. Tenía el cuerpo presente, sí, pero la mente estaba en otra parte. Estaba allí en la puerta de mi antigua casa, cerrándose lentamente detrás de mí. Una puerta que se había cerrado para siempre. Encendí la pequeña lámpara amarillenta que había sobre la mesita. La luz tenue y cansada apenas dibujaba sombras. Abrí la maleta. Había metido lo esencial: 2 vestidos, un jersey de lana, un par de zapatos cómodos, mi rosario, una fotografía de Antonio joven y aquella caja de madera donde guardaba botones antiguos, hilos, puntillas. Restos de una vida entera remendando el mundo para que no se rompiera. También había guardado algo más: el sobre. Lo coloqué sobre la mesa. No lo abrí, no podía. A veces la esperanza pesa más que el miedo. Respiré hondo. El aire olía a humedad, a ropa mojada y aceite usado. Afuera, en el patio interior, una televisión sonaba a volumen alto, voces de presentadores riendo ajenos al dolor ajeno. Me envolví en mi chal, el mismo que Antonio me regaló hace más de 20 años, y cerré. Conocí a Antonio cuando yo tenía 20 años. Él trabajaba como aprendiz en un taller mecánico, y venía a menudo a la tienda donde yo ayudaba a mi madre. Era tímido, casi torpe al hablar conmigo, pero tenía una sonrisa sincera, de esas que hacen que una se sienta vista, escuchada, importante. Salimos a pasear muchas noches de verano, por la ribera del río, cuando todavía se podía caminar sin miedo, y las farolas parecían luciérnagas amables. Cuando nos casamos no teníamos nada salvo ilusión. Vivíamos en un piso pequeño con gotelé y ventanas que se cerraban mal. Yo trabajaba en una fábrica textil y él seguía en el taller. Ahorrábamos peseta a peseta. Luego nació Sergio. Y entonces todo giró alrededor de él. Antonio empezó su propio onema. Esto lo estamos construyendo los dos. Y yo le creía. Pero Sergio creció viendo a su padre como... Quizás nunca entendió qué significa sostener una casa. La noche avanzaba, y en aquella habitación los recuerdos me golpeaban sin aviso. Me arropé con el chal y me acurruqué como si pudiera protegerme del mundo. No dormí. Solo pasé las horas esperando que llegara alguna forma de... A la mañana siguiente salí a caminar. Necesitaba aire. Las calles todavía estaban húmedas por la lluvia de la madrugada. Algunas tiendas estaban abriendo, los panaderos sacaban el pan caliente a los escaparates y las campanas de la iglesia tocaban las 8. Todo parecía normal. El mundo seguía, la vida seguía, menos la mía. Entré en una cafetería pequeña. Pedí un café con leche. El camarero me sonrió sin conocerme, sin juicio, sin historia. Esa sonrisa sencilla me golpeó más fuerte que cualquier insulto, porque me recordó algo: todavía era. Todavía existía. Todavía estaba aquí. Volví a la habitación. Me senté frente al sobre. Lo toqué con la punta de los dedos. Estaba rígido, intacto, sin abrir. Era como si guardara de pu. Pero no, aún no estaba preparada. Pasaron los días, no muchos, tal vez 3, tal vez 5. El tiempo se vuelve extraño, Y sin embargo algo dentro de mí comenzó. Todavía estoy aquí, todavía no he terminado. Y entonces lo supe. Supe que el sobre no era despedida, era llave. Una llave pequeña, frágil, pero capaz de abrir una puerta que aún no sabía cómo mirar. Pero la abriría. Muy pronto. La tarde en que finalmente abrí el sobre no fue una tarde especial. Ni siquiera era un día distinto a los otros. No hubo un rayo de luz entrando por la ventana, ni una señal del cielo, ni una intuición repentina. Fue simplemente la hora del silencio. Esas horas en que la ciudad
Parece detenerse un instante como si también ella respirara con cansancio. Había pasado la mañana caminando como siempre por las mismas calles, saludando a las mismas farolas, observando los mismos balcones llenos de geranios. Me había convertido en un fantasma que recorría paisajes que ya no le pertenecían. Un cuerpo que no sabía aún cómo sostenerse, pero algo esa tarde estaba distinto. Sentí menos miedo. No sé si menos dolor, pero sí menos miedo. Volví a la habitación, cerré la puerta, me senté en la cama, puse el sobre en mi regazo. Lo miré largo tiempo como si el papel pudiera devolverme una respuesta antes siquiera de abrirlo. Mis manos temblaban. No era el temblor de la edad, era el temblor de quien sabe que después de abrir algo, la vida ya no podrá seguir igual. Tomé aire, deslicé el dedo por la solapa. El papel se abrió con un susurro. Primero saqué una hoja doblada, una hoja escrita a mano. Reconocí la caligrafía de Antonio al instante, inclinada hacia la derecha apretada como si tuviera prisa por vivir. Leí: Mi querida Isabel, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo, y lo siento con todo mi corazón. Sé que durante años te pedí que tuvieras paciencia. Paciencia con la vida, paciencia conmigo, paciencia con nuestro hijo. Me llevé la mano al pecho. Sentí como el aire se me quebraba por dentro. Sergio no siempre fue como lo ves ahora. Tú lo sabes, yo también. Pero lo criamos entre el trabajo, el cansancio y las prisas. Yo quería darle un mundo mejor. Sin querer le regalé un mundo en el que él creyó que todo le pertenecía. Mis ojos ardían. Tú me sostuviste siempre. No hubo un solo día en mi vida en el que yo no supiera que tú estabas ahí, incluso cuando no lo decía. Por eso lo que construimos lo construimos juntos. Tú no recibiste migajas de mi trabajo. Tú fuiste la base de todo. Y había algo que necesitaba reparar antes de irme. Sentí que algo en mi interior comenzaba a despertarse, como un músculo que llevaba demasiado tiempo apagado. Por eso te dejo lo que siempre fue tuyo. Saqué los otros papeles del sobre. Eran documentos legales. No entendí al principio lo que significaban, pero una frase se repetía. Propietaria del 51% del capital social Isabel García. Leí varias veces como si las letras pudieran mentir. No mentían. Yo era la dueña mayoritaria de la empresa. No Sergio. No el notario había mentido, no. Lo que heredó Sergio eran los bienes visibles, la casa, el coche, los muebles, las llaves. Pero la empresa era mía. Tomé aire, me temblaban los labios. La carta continuaba. No quiero que uses esto para vengarte. No quiero que destruyas a nuestro hijo. Sé que te duele, sé que te hará daño. Pero escucha mi última petición. No actúes con rabia. Actúa con dignidad. La rabia destruye, la dignidad transforma. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro sin prisa. Era la primera vez que lloraba de verdad desde que Antonio se fue. Si Sergio debe aprender algo, que lo aprenda de ti. No de un castigo, sino de la vida. Él ha olvidado lo que es el amor. Recuérdaselo. A tu manera, a tu tiempo. Al final había una frase más. Una sola. Escrita con letra torpe como si le hubiera temblado la mano. Mi hogar, siempre fuiste tú. Apreté la carta contra mi pecho. Y lloré. Lloré como lloran las mujeres que han guardado demasiado silencio. Lloré por él, por mí, por el niño que fui, por el niño que fue Sergio, por todo lo que se rompió sin romperse del todo. Cuando el llanto terminó, me quedé sentada mirando la luz que entraba tenuemente por la ventana. El mundo seguía siendo el mismo. La habitación seguía estando húmeda. El colchón seguía hundido. La soledad seguía allí. Pero yo había cambiado. Ya no era una mujer expulsada, no era una sombra, no era un resto de nada. Yo era la dueña de algo que había construido con mis propias manos. Y aunque mis manos temblaban, estaban vivas. Me levanté, me lavé la cara, me peiné el pelo, me puse el chal. Y salí. No sabía exactamente qué camino iba a tomar, pero sabía que caminaba hacia adelante. No hacia atrás, no hacia el vacío, sino hacia mí. No regresé a la empresa al día siguiente, ni siquiera esa semana. La verdad es que necesité tiempo para que mi respiración volviera a su ritmo, para que mis manos dejaran de temblar cada vez que pensaba en Sergio, en sus palabras, en el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Dolor así no se calma con prisa. Se asienta, se reconoce, se mira de frente. Y cuando ya no escocía como herida abierta, sino como cicatriz reciente, supe que había llegado el momento. Me levanté temprano. Me puse uno de mis vestidos más sencillos pero bien planchados.
Me recogí el pelo como lo solía hacer cuando aún llevaba las cuentas de la empresa, y caminé hasta allí. La fachada me recibió como se recibe a quien nunca se fue del todo. El cartel metálico con el nombre de Antonio seguía en su sitio aunque las letras se veían algo más desgastadas. Esa empresa no era solo ladrillos y máquinas, era memoria, era trabajo, era amor, y también era el legado que sin yo saberlo seguía vivo en mis manos. Entré por la puerta principal. La recepcionista, una chica joven que yo no conocía, levantó la mirada con una sonrisa automática. «Buenos días, señora. ¿A quién desea ver?» Mi voz salió suave, firme, pero sin orgullo. «Solo quiero caminar un poco. Conozco el lugar». Ella dudó un segundo, pero asintió. Las mujeres siempre reconocemos en otras mujeres cuando algo no necesita explicarse. Caminé por los pasillos. Todo estaba distinto. Y sin embargo, todo seguía siendo mío. Los cuadros, el olor a aceite de máquina, el sonido lejano de herramientas. Pero lo que más me golpeó fue el cambio en el ambiente. Había silencio. Y no el silencio sereno de la concentración, sino el silencio tenso de la desconfianza. Pasé por el taller. Un par de trabajadores veteranos me vieron y se quedaron quietos. «Señora Isabel», susurró uno de ellos, Martín, con ojos sorprendidos. Lo recordaba. Él llevaba allí más de 30 años. Había visto crecer a Sergio. Había visto a Antonio construir cada paso. Se acercó, me tomó las manos, los ojos se le humedecieron. «No pensé que volvería», me dijo. «Lo siento, por todo». «No tienes nada que lamentar», respondí. «Cuéntame, ¿cómo están las cosas?» Su mirada bajó como si le pesara la verdad. Desde que don Antonio faltó su hijo, bueno, ha cambiado muchas cosas. Ha recortado horas, ha despedido a los más antiguos. Dice que quiere modernizar, pero no escucha a nadie. No dije nada, solo asentí. Seguimos caminando por el taller. Las máquinas parecían trabajar sin alma. Desde una ventana interna vi a Sergio. Estaba en la oficina que había sido de Antonio. La silla que él había usado tantos años. La silla que había sostenido sus espaldas cansadas y sus sueños. Sergio estaba hablando por teléfono, gesticulando serio, impaciente. Tenía la frente fruncida, la mandíbula tensa. Era como una versión endurecida del niño que yo había arrullado. El niño se había ido. Lo que quedaba allí era un hombre que intentaba demostrar algo constantemente sin saber a quién. No quise que me viera, no todavía. Seguí caminando. Llegué al despacho de Lucía, la mujer que llevaba la administración. Ella sí me reconoció al instante. Se levantó de golpe con emoción real. «Isabel», dijo rodeando el escritorio para abrazarme. «Pensé tantas veces en usted». Lucía había sido la mano derecha silenciosa de Antonio, casi tanto como yo. Confiaba en ella. Nos sentamos. Ella puso una taza de té frente a mí como se hace con una madre con cuidado. «Lo siento», dijo. «Lo que le hizo Sergio no tiene nombre». «No quiero hablar de lo que me hizo», respondí con calma. «Quiero saber qué está haciendo aquí». Lucía respiró hondo. «Sergio ha estado moviendo dinero a nuevas inversiones. Él cree que puede hacer crecer la empresa más rápido. No escucha a nadie, ni siquiera a los clientes de toda la vida». Don Antonio siempre decía, «Un negocio se mantiene con confianza, no con velocidad». Sergio ha olvidado eso. Miré mis manos. Recordé la carta, la letra apretada, el ruego de Antonio. «No destruyas, enseña». Ese pensamiento se quedó flotando. «Lucía», dije, «necesitaré tu ayuda, pero no para luchar». Ella me miró a los ojos. «Lo sé», dijo, «para arreglar». Asentí. «No vine a vengarme, no vine a imponer castigo. Vine a recordarle a mi hijo quién era». Salí de la oficina sin hacer ruido. La recepcionista volvió a mirarme esta vez con una expresión distinta. Los rumores en una empresa pequeña vuelan como pájaros entre cables eléctricos. Al cruzar la puerta hacia la calle, sentí el aire frío del invierno en mi cara. Me subí el chal a los hombros. Y supe con una claridad que solo se alcanza después de haber llorado lo suficiente que no iba a rendirme. Yo no había sido una vieja inútil. Yo había sido columna sostén raíz. Y las raíces no se ven, pero son las que mantienen el árbol en pie. Comencé a caminar de vuelta a mi pequeña habitación. Pero mis pasos eran distintos. Ya no caminaba una mujer expulsada. Caminaba la dueña de su destino, la que iba a volver, la que iba a colocar la casa en orden. No con gritos, no con fuerza, sino con verdad. No se puede reconstruir una vida en un solo día, tampoco una empresa, ni un hijo. Todo requiere tiempo, y yo tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: propósito.
Durante las semanas siguientes, me levantaba temprano, como siempre lo hice toda mi vida. El cuerpo sabe despertar con el sol, aunque el corazón esté cansado. Tomaba un café sencillo, me ponía el mismo abrigo de lana, ajustaba bien mi chal y caminaba hacia la empresa. No siempre entraba. A veces solo observaba desde fuera, mirando a los empleados llegar con los hombros caídos, con la mirada apagada. Ese detalle lo entendí tarde. Cuando un líder gobierna desde el ego, la gente se encoge. Pero yo no estaba lista para actuar de inmediato. Tenía que entender. No quería cometer el mismo error que Sergio, actuar sin escuchar. Volví a la habitación y extendí los documentos sobre la mesa. Leí cada página con paciencia. No soy experta en leyes ni en empresas, pero sé leer la vida. Y todo lo que había allí decía lo mismo. Yo tenía el control legal, aunque él tenía el control visible. Y esa diferencia iba a ser mi ventaja. La visibilidad puede engañar, la base no. Sin embargo, sabía que no podía enfrentar esto sola. Necesitaba a alguien que conociera el lenguaje de los contratos y las juntas. Así que fui a buscar a don Manuel, el abogado que había trabajado con Antonio durante años y que ahora estaba jubilado. Vivía en un piso pequeño, con balcones llenos de macetas, en una de esas calles tranquilas, donde la gente aún se saluda desde las ventanas. Toqué el timbre. «Isabel», dijo él al abrir con una sorpresa cálida en los ojos. «Pensé mucho en usted». Le conté todo, no adorné, no exageré, no brutalicé los hechos, solo dije la verdad, tal como había sido la herencia, la expulsión, el sobre la carta a la empresa. Don Manuel me escuchó con la paciencia de quien sabe que las heridas necesitan ser narradas para poder empezar a cerrarse. «Su marido confiaba en usted más de lo que nadie imaginaba», dijo finalmente. «No sé si tengo fuerzas», admití. Él sonrió, pero no con lástima, con reconocimiento. «La fuerza ya la está usando, está aquí». Me mostró los pasos legales, cómo convocar una junta, cómo presentar los documentos, cómo ejercer mis derechos sin caer en disputas emocionales. «Esto no es una guerra», Isabel, dijo él. «Es una restitución». Esa palabra se me quedó grabada. Restitución, no venganza, no castigo. Restituir es volver a colocar algo en su sitio justo. Mi siguiente paso fue visitar a los empleados que habían sido despedidos por Sergio. Algunos vivían lejos, otros en barrios humildes. Los visité en sus casas como quien lleva una disculpa y una historia. Los escuché hablar del miedo, del orgullo herido, del cariño que tenían por Antonio y por la empresa que él había levantado. Una de ellas, Rosario, me tomó las manos. Nos echaron como si no valiésemos nada, como si los años no importaran. Su voz temblaba de la misma manera que había temblado la mía hacía semanas. Y yo la entendí, porque yo también había sido tratada como si no valiera nada. Miré sus manos gastadas fuertes, las manos de una mujer que trabajó toda su vida sin pedir aplausos. «Vamos a levantar esto», le dije, «pero no como antes». Rosario frunció el ceño. «¿Cómo entonces?» «Con respeto, con memoria, con vida». Ella sonrió con los ojos, esa sonrisa que no necesita labios. Mientras tanto, en la empresa, Sergio seguía actuando como si todo estuviera bajo control. Nadie le llevaba la contraria. Era un rey en un castillo que comenzaba a hundirse sin que él lo advirtiera. Pero yo no me presenté como tormenta. Me presenté como viento. Entraba, observaba, tomaba notas, hablaba con uno, con otro, escuchaba las historias que Antonio había dejado sin resolver, y poco a poco el rumor empezó a expandirse en la empresa. Isabel ha vuelto. No sabían con qué propósito, y yo no tenía intención de explicarlo aún. El silencio es un arma que solo quienes han sido callados saben usar. Una mañana, cuando estaba saliendo de la empresa, vi a Sergio entrando. Él me vio también, se detuvo, nos miramos. Había algo en su mirada, irritación, sorpresa, pero también una sombra de inquietud. La presencia de una madre puede ser más poderosa de lo que un hijo orgulloso está dispuesto a admitir. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz baja pero tensa. Lo miré con una calma que no sabía que poseía. Recordando. «¿No tienes nada que hacer aquí?», respondió tajante. Sonreí levemente, no con ironía, con compasión. «Eso lo decidiremos con tiempo». Pasé a su lado sin esperar respuesta. Él no lo sabía, no aún. Pero la tierra empezaba a moverse bajo sus pies. Esa tarde regresé al despacho de Lucía. «Estoy lista», le dije. Ella entendió sin que yo tuviera que explicar. Preparó los informes, las actas, los balances, las convocatorias. Todo estaba alineado. Todo estaba listo. Lo único que faltaba era el momento.
Y ese momento llegaría pronto. Muy pronto. Porque la venganza cuando nace del dolor destruye. Pero cuando nace de la dignidad transforma. Y yo no estaba allí para destruir a mi hijo. Estaba allí para rescatarlo del abismo que él mismo había cavado. Aunque para eso antes tendría que caer. Y yo tendría que ser quien lo sostuviera en la caída. No como madre herida, sino como mujer que ha resucitado. El día de la junta extraordinaria amaneció frío. Ese tipo de frío que no cala solo en la piel, sino en los huesos, como si la tierra misma supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Me desperté temprano, antes de que sonara el reloj, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Me vestí con calma, no con ropa nueva, ni elegante ni llamativa. Elegí un traje sencillo gris de tela firme, me peiné con cuidado, me puse mi chal, el mismo que llevaba desde hacía semanas, y tomé la carpeta donde guardaba todos los documentos. No pesaba mucho, pero el valor que contenía era suficiente para cambiar el destino de muchas vidas. Caminé hasta la empresa. No quise pedir un taxi ni dejar que nadie me acompañara. Quería llegar con mis propios pasos, con el mismo andar firme y silencioso con el que había sostenido a esa familia durante años. Cuando crucé la puerta principal, noté inmediatamente el murmullo. Rumores, miradas, respiraciones contenidas. La noticia ya había corrido. Isabel había convocado una junta general. Los empleados se reunían en pequeños grupos, cuchicheando, mirando hacia las oficinas. Algunos me observaban con respeto, otros con sorpresa, otros con alivio. Los trabajadores más antiguos, aquellos que habían conocido a San Antonio desde el principio, bajaron la mirada cuando pasé como señal de respeto. No dije nada, solo seguí adelante. La sala de juntas estaba preparada. Una larga mesa de madera, sillas alineadas, vasos de agua, luces blancas. Lucía me esperaba allí de pie, con los documentos perfectamente ordenados. Cuando me vio entrar, asintió en silencio. Sergio llegó unos minutos después. Vestía traje oscuro, corbata, ajustada, expresión dura. Entró con pasos rápidos, casi desafiantes, como quien entra hasta un terreno que considera suyo. Al verme allí sentada se detuvo un segundo. Su mandíbula se tensó. «¿Qué significa esto, madre?», dijo sin saludar. No contesté de inmediato. Esperé a que todos los miembros del consejo se sentaran. Había antiguos socios, empleados veteranos, proveedores de confianza y algunos inversores. Todos miraban a Sergio y a mí, como si estuvieran presenciando el momento en que una cuerda tensada durante demasiado tiempo finalmente iba a romperse. Lucía tomó la palabra. Se ha convocado esta junta extraordinaria siguiendo los estatutos de la empresa y con la firma de la accionista mayoritaria. Sergio entrecerró los ojos. Accionista mayoritaria, repitió con una risa corta. La empresa es mía, lo heredé, está firmado. Su seguridad era casi triste. Entonces abrí la carpeta. Saqué los documentos. Los extendí sobre la mesa con la calma de quien coloca cartas en el orden correcto, sabiendo que son irrefutables. Tu padre, dije con voz suave sin levantarla, dejó la mayoría de las acciones a mi nombre. No interrumpió él. Eso no es posible. Yo heredé la empresa. El notario lo dijo. Lo miré. Heredaste la propiedad material, el edificio, los vehículos, los activos visibles, pero la empresa era algo más, un trabajo compartido, una vida compartida. Y tu padre quiso que yo la protegiera, de ti y de lo que te has convertido. Sergio dio un paso atrás, su rostro cambió. No era rabia lo que vi primero, fue miedo. El miedo primario que siente quien sabe de repente que su mundo puede no ser el que imaginaba. Lucía con voz firme añadió. Según los documentos depositados en el registro mercantil, Isabel es propietaria del 51% de las acciones, lo que significa que tiene la capacidad legal de tomar decisiones ejecutivas, incluyendo la destitución del director actual. La sala quedó en silencio. Sergio buscó alianzas con la mirada, no encontró ninguna. Tomé aire, no para armarme de valor, sino para soltar algo que llevaba dentro desde hacía demasiado tiempo. Sergio, dije mirándolo directamente, no estoy aquí para destruirte, no estoy aquí para quitarte nada, no estoy aquí con rabia, estoy aquí porque tu padre confiaba en que yo supiera cuándo actuar para evitar que perdieras todo. Él apretó los puños, su voz salió áspera, rota. ¿Qué quieres de mí? ¿Podría haber dicho tantas cosas? Quiero que vuelvas a ser el niño que dormía sobre mi pecho. Quiero que recuerdes quién te enseñó a caminar. Quiero que mires mis manos y entiendas lo que han hecho por ti. Quiero que me mires y veas a tu madre.
Pero dije lo único que realmente importaba: quiero que aprendas, no como jefe, no como hijo único, como hombre. La sala esperaba la sentencia. A partir de hoy continúe, quedas destituido como director general de la empresa. Se escucharon respiraciones contenidas. No te expulso, añadí. Trabajarás aquí, pero desde abajo, en el taller, con los trabajadores que han sostenido esta empresa desde el principio. Vas a aprender qué significa levantar algo con tus propias manos. Y vas a aprender a mirar a la gente a los ojos sin creer que están por debajo de ti. Sergio temblaba. Por primera vez vi lágrimas en su mirada. ¿Por qué susurró? ¿Por qué no me odias? Porque nadie puede odiar lo que le duele. Porque soy tu madre, respondí. El silencio se volvió tibio, como si la sala respirara conmigo. La Junta aprobó la decisión. No hubo voces en contra. El golpe había sido dado. Pero no para derribar, sino para comenzar a levantar. Después de la Junta, Sergio desapareció. No llamó. No vino al taller. No respondió correos. No fue visto en los lugares que solía frecuentar. Simplemente se desvaneció. Durante los primeros días nadie dijo nada. El silencio en la empresa era distinto ahora. No era el silencio tenso del miedo. Era el silencio profundo de la espera. Como si todos supieran que algo dentro de él tenía que romperse para poder recomponerse. Yo continué yendo cada mañana sin prisa pero sin pausa. Hablaba con los trabajadores. Escuchaba sus necesidades, sus preocupaciones, sus recuerdos de Antonio. Recuperábamos pequeños rituales: el café de media mañana, la charla breve en el descanso, el saludo con nombre. Las cosas sencillas que hacen que un lugar no sea solo un sitio, sino una casa. Lucía me acompañaba en la oficina, paciente constante. A veces nos quedábamos en silencio trabajando. Otras veces ella me preguntaba: ¿cree que volverá? Y yo respondía siempre lo mismo. Cuando el orgullo se rompe, el alma encuentra un hueco para entrar. No lo decía por sabiduría, sino por experiencia. Yo también había tenido que romperme para estar allí. Pasaron casi 2 semanas antes de que lo viera de nuevo. Era una tarde gris, de esas en las que el viento parece llevar recuerdos pegados a las esquinas. Me encontraba revisando informes en la oficina cuando escuché un golpe suave en la puerta. No un golpe de autoridad, un golpe tímido. «Pasa», dije sin levantar la vista. La puerta se abrió despacio. Lo vi por el reflejo del cristal. Sergio estaba allí de pie, con los hombros caídos, la mirada rota. Había adelgazado, o quizás no era su cuerpo, era su soberbia la que se había desvanecido. No hablé, esperé. Él respiró hondo, apenas audible. No sabía dónde ir, dijo finalmente. Le señalé la silla frente a mí. No se sentó, se quedó de pie, como un niño castigado, como un niño perdido. Intenté seguir adelante, continuó. Fingir que esto no me importaba. Decir que la empresa no lo era todo, que podía empezar de cero. Su voz se quebró, pero no pude, porque lo perdí todo, porque lo perdí todo por mi culpa. Sentí como mi corazón se apretaba, no por pena, por reconocimiento. Ese era el hijo que yo conocía, el que sentía, el que todavía podía aprender. Se llevó las manos al rostro, y por primera vez desde que era niño, lloró. Pero no con llanto bonito controlado. Lloró como lloran los hombres que han sostenido demasiado orgullo durante demasiados años. Con el cuerpo, con las manos, con la respiración. Me levanté despacio. No corrí hacia él, no lo abracé de inmediato. No quise robarle su dolor. Solo me acerqué cuando su llanto comenzó a agotarse. Puse mi mano sobre su hombro, ligera, sin peso, sin exigencia. Sergio, dije, no has perdido todo. Lo que has perdido es la imagen de ti mismo que creías intocable. Y eso no es pérdida, eso es comienzo. Él levantó la mirada, los ojos rojos, la voz hecha ceniza. ¿Por qué no me odias?, repitió la misma pregunta que había hecho en la Junta, pero ahora no era desafío, era súplica. Me quedé callada unos segundos, porque hay verdades que solo pueden decirse si se pronuncian despacio. Porque el odio solo destruye lo que toca, y yo no quiero destruirte, yo quiero recuperarte. Él cerró los ojos, las lágrimas seguían cayendo. No merezco que me digas eso. No sé si lo mereces, admití, pero sí sé que puedes ganártelo. Se sentó al fin, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. Colocó los brazos sobre la mesa y apoyó la cabeza. Era el mismo gesto que hacía de niño cuando estaba enfermo, o cansado o frustrado. Y yo volví a reconocerlo. La conversación que siguió fue larga. No fue fácil.
Hubo silencios. Hubo verdades que dolieron. Hubo estallidos, susurros, pausas profundas. Hablamos de su padre, de cómo lo admiraba, de cómo se sintió siempre pequeño a su lado, de cómo confundió fuerza con dureza, éxito con orgullo, amor con posesión. Hablamos de mí, de mis silencios, de mis renuncias, de mi parte en aquella historia, porque nadie es solo víctima, y nadie es solo culpable. La maternidad también puede callar cuando debería enseñar. Cuando terminó, él me miró como quien mira una fotografía que había estado desenfocada durante años, y de pronto se vuelve nítida. Mamá susurró. La palabra cayó suave como una brisa que vuelve después de un invierno demasiado largo. Lo abracé. No como mujer herida. No como madre sacrificada. Lo abracé como quien reconoce. Aquí estamos. Aún estamos. Aún hay algo que salvar. Los días siguientes Sergio se presentó en el taller, con ropa sencilla, sin traje, sin jerarquías. Los trabajadores lo miraron con recelo. Él no pidió comprensión, solo se puso a trabajar. Aprendió a usar máquinas, aprendió a medir el tono de su voz, aprendió a escuchar. Y en ese aprendizaje algo comenzó a curarse, en él y en mí. No habíamos llegado al final, pero habíamos empezado el regreso. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que yo había vivido antes. No fueron meses fáciles, ni ligeros, ni perfectos. Fueron meses de reconstrucción, de ajustes silenciosos, de miradas que empezaban a entender lo que durante años se había dado por sentado. Nada grande se repara de un día para otro, pero se repara. Sergio llegó cada mañana al taller antes que cualquiera, barría el suelo, revisaba herramientas, ayudaba a cargar cajas. A veces al terminar la jornada tenía las manos enrojecidas, los brazos cansados, la espalda tensa. Pero no se quejaba. No porque quisiera demostrar nada a nadie, sino porque por primera vez estaba viviendo la empresa desde dentro, no desde el despacho en lo alto. Los trabajadores al principio lo observaban con recelo. Era difícil olvidar humillaciones, despidos injustos, palabras dichas con soberbia. Pero el trabajo tiene una manera extraña de igualar a las personas. El sudor hace hermanos a quienes lo comparten. Un día, mientras lo veía ayudar a Martín a mover una pieza de metal pesada, noté algo que cambió en su mirada. No era solo cansancio. Era humanidad. Me quedé en silencio observando desde el otro lado del taller sin interrumpir. A veces las transformaciones más profundas no se producen en conversaciones grandes ni en momentos dramáticos, sino en gestos pequeños. Lucía fue la primera en acercarse a él. «Sergio, ¿te preparo un café?», le preguntó una mañana. Él levantó la vista sorprendido. Asintió casi con timidez. «Gracias». Y ahí, en esa palabra sencilla, supe que algo había empezado a sanar. Cuando la gratitud aparece, el corazón vuelve a abrirse. Por mi parte, yo continué ocupando la oficina de Antonio, pero no la habité como él, ni como Sergio lo había hecho. La habité a mi manera, con flores frescas en un jarrón pequeño, con una foto nuestra enmarcada, con las cortinas abiertas para que la luz pudiera entrar. La luz, cuando entra, cambia la manera en que se respira. Volví a tejer en los descansos. Volví a llevar a cabo las cuentas con tranquilidad. Volví a ser no la mujer que sostenía todo en silencio, sino la mujer que estaba presente. Había encontrado un centro que nunca antes había reclamado. Un día Sergio llamó a mi puerta. Ya no golpeaba fuerte, tocaba como quien pide permiso. «¿Puedo pasar?» «Claro», respondí. Se sentó frente a mí. Sus manos estaban limpias, pero aún llevaban marcas de grasa en las uñas. Un símbolo, un aprendizaje. «¿He estado pensando?», dijo. «En todo». Hizo una pausa. «No quiero recuperar la empresa como antes. No quiero volver a ese despacho, a esa forma de mandar». Me miró a los ojos. «Quiero aprender de ti». Yo respiré hondo, no por sorpresa, sino por profundidad. «Aprender no es fácil», dije. Él sonrió con una tristeza suave. «Lo sé». Y por primera vez entendí que el hijo que crié seguía allí. Solo había estado cubierto por capas de orgullo, miedo y ambición. Las lágrimas no siempre llegan cuando todo duele. A veces llegan cuando algo se acomoda, cuando el corazón encuentra un lugar donde descansar. Esta vez lloré yo. Y él me abrazó. No como un hijo que protege a su madre, ni como una madre que sostiene a su hijo, sino como dos seres humanos que finalmente se han encontrado después de estar perdidos el uno del otro. Cuando llegó la primavera, la empresa comenzó a funcionar de otra manera. No solo era rentable, era viva. Había risas otra vez en el taller,
Había conversaciones, había historias. Y Sergio empezó a acompañarme a visitar a los empleados despedidos, uno a uno. No para pedir disculpas rápidas de esas que no significan nada, sino para escuchar. Algunos lo perdonaron enseguida, otros tardaron más, y estuvo bien. El perdón no es una deuda que se cobra, es una puerta que se abre desde dentro. Yo ya no vivía en la habitación interior, no porque no pudiera regresar a la casa que fue mía. Esa casa se había convertido en un lugar de otro tiempo. Yo había cambiado, y mis pasos necesitaban caminar hacia adelante. Encontré un piso pequeño con ventanas grandes y una mesa de madera cerca de la luz. Un lugar sencillo. Mío. No por herencia, por elección. A veces por las tardes Sergio venía a tomar café conmigo, sin prisas, sin conversaciones pesadas, solo un momento. Una tarde me dijo: «Mamá, gracias». Y yo sonreí. No porque todo estuviera resuelto, no porque la vida fuera perfecta, sino porque las cosas estaban en su sitio. Y ahora si estás escuchando mi historia, quizá no sea solo por curiosidad. Quizás sea porque tú también llevas un peso en el pecho. Un silencio antiguo, un dolor que no se dice. Déjame decirte algo. No estás sola, no estás solo. La vida no se acaba cuando otros te rechazan, ni cuando te quitan lo que amas, ni cuando te llaman inútil. La vida sigue, y a veces sigue hacia algo más profundo. Lo que construimos con amor no se destruye, se transforma, se recupera, se reencuentra. Si esta historia te tocó, te invito a compartir un comentario, para que otros también puedan encontrar consuelo, y suscribirte si quieres seguir escuchando historias que hablan directamente al corazón. Gracias por escucharme. Fin.